Bien, muy buenas noches. Para los que no están, bueno, todos no están adentro de la reunión, por eso estoy grabándola de todas maneras. Y pues si alguno no puede conectarse al final, pues va a quedar la grabación como siempre en el canal de YouTube. Por eso es que hace algunos días pues decidí en todas las clases, cuando no hay presencia de alumnos, siempre grabar la clase para que quede el registro. Es importante porque este día vamos a dar la base contable de la caficultura, que fue el cultivo que yo decidí que íbamos a desarrollar. Vamos a desarrollar este día el aspecto de las etapas que tiene el café, desde que es una semilla hasta que ya es una plantación productiva. Y cuál es la relación que tiene estas etapas, que son estrictamente naturales, obviamente, en el aspecto contable. Porque de esta clase y de las explicaciones que yo voy a dar este día sale la prueba, la evaluación que va a corresponder al tercer laboratorio y al tercer parcial, que es un caso práctico que ustedes van a desarrollar siguiendo los lineamientos que yo este mismo día les voy a dar. Ahora, el ejercicio que van a desarrollar todavía lo estoy afinando un poco, pero yo creo que mañana ya estaría listo y yo se los voy a enviar al WhatsApp para que ustedes lo puedan descargar y comenzar a trabajar en él. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la etapa número 1, que se llama etapa de desarrollo. Esta etapa de desarrollo tiene una duración aproximada de 5 años. Pueden ser menos, pueden ser más. Todo va a depender un poco de cuál es el tipo de variedad de café que se utilice, cuándo y en qué lugar lo hemos sembrado, las condiciones del terreno. Es decir, hay una serie de variables ambientales, sobre todo, que van a influir en la duración real de este tiempo, ¿no? Ahora, dentro de la etapa de desarrollo, nosotros tenemos una primera subetapa que le hemos puesto ahí 1.1, subetapa semillero. El semillero es cuando, como su nombre lo indica, algunos le llaman concha, es el momento en que ¿cómo se llama? El café es una semillita, se siembra en esa, puede ser, para que usted se imagine, también se le da el nombre de eras o una era es como una caja de madera, ¿no? Generalmente es una caja de madera donde se siembran varias semillitas para que den lugar a varias plantitas. Esta primera subetapa tiene una duración entre cuando la plantita está pequeñita, ¿no? Entonces, ahí va a germinar la semilla y luego va a nacer la plantita y hasta cuando crezca ya a la altura, a una altura determinada, que es más o menos 2 meses, entonces vamos a pasar a la siguiente subetapa, siempre dentro de la etapa de desarrollo. Ahora, dentro de esa etapa subetapa de semillero, hay 3 tipos de actividades bien definidas. La primera se llama preparación de eras, que es la preparación de la concha o del lugar donde va a sembrarse la semilla, la cajita, ¿no? Hay que ponerle arena porque al principio se usa arena para cuestión de que la raíz pueda tener suficiente aire. En primer lugar la semilla y luego la raíz, ¿no? Luego viene la siembra de la semilla y luego viene el mantenimiento de esas eras o de esas cajas que le hemos mencionado, ¿no? O de esas conchas. Ahora, aquí al lado izquierdo tenemos la parte contable. Se trabaja bajo una estructura de centros de costo. Los centros de costo son diferentes actividades que aglutinan costos, ¿verdad? Que esos costos son pues los que ya se conocen en la contabilidad de costos industriales. Nosotros las conocemos como materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Aquí se conocen como insumos y materiales, mano de obra y los costos indirectos de explotación. Entonces, cada una de estas actividades se convierte en un centro de costo, más bien, el semillero es un centro de costo, así le vamos a llamar a esta etapa, y dentro del centro de costo semillero hay 3 subcentros de costo, o sea,
tres divisiones, que son la preparación de eras, la siembra de la semilla y el mantenimiento de las eras. Y acá en estos recuadros azules hemos colocado algunos ejemplos. No es que todo, solamente lo que ahí menciona es lo que se va a dar en cada etapa. Y es único para las tres etapas porque son bien similares. Es decir, no son exactamente iguales, pero los insumos, la mano de obra y los costos indirectos son parecidos en las tres etapas, en las tres partes ahí, ¿no? Fertilizante foliar. Foliar quiere decir de las hojas, ¿no? Fertilizante para que crezca la plantita con hojas fuertes, químico. Fertilizante al suelo también químico. Y también los famosos fertilizantes orgánicos que no llevan componentes químicos, sino son a base de estiércol y otro tipo de sustancias. Luego viene la mano de obra, que es el tratamiento de la arena, aplicación de nematicidas, que es para ciertos gusanos que se pueden comer la semilla, y la aplicación, dice, de insecticidas. Esos son ejemplos de mano de obra que se pueden dar en esas tres etapas. Y luego costos indirectos, pues los implementos agrícolas, supervisión, asistencia técnica de Procafé, que es una institución que se encarga de dar asistencia técnica a los cafetaleros. Todos estos costos que se generan en cada una de estas partes de la subetapa 1, semillero, se van a considerar, ojo con esto, como un activo. O sea, nos vamos a tomarlo, nosotros lo vamos a registrar como un activo, no se llevan a costo. Todos los costos en este caso se capitalizan. ¿Por qué razón? Porque parte de este costo, o sea, todo este costo que acumula el semillero, se va a cargar al final al cultivo ya cuando el cultivo ya esté en su lugar definitivo y ya esté produciendo. Ese va a ser el valor con el cual el cafetal va a arrancar. Ahora bien, después de pasar la primera subetapa, la 1.1, pasamos a la 1.2. La subetapa 1.2 es la de vivero. Cuando ya la plantita ha germinado y han pasado 2 meses y está de una altura de unos cuantos centímetros, entonces es momento de trasladar la planta al vivero. El vivero no es un lugar donde van a estar a cierto nivel de sombra, ¿verdad? Se utilizan vallas de sombra, una especie de telas que usted ha visto, unas telas negras que están en los viveros. Y ahí se van a colocar las plantitas, pero aún no directamente en el suelo, sino que van a estar en unas bolsitas de plástico, polietileno, negras, usted las habrá visto en algún vivero, que se le da el nombre de pilones, ¿verdad? Son los famosos pilones. La plantita se siembra en este pilón de tierra y se deja ahí en el vivero para que reciba sol, reciba agua, se le aplica alguna fertilización para que la planta siga creciendo, ¿no? Esta etapa va a durar entre 5 y 11 meses. Todo va a depender de la variedad de café, de la altura en la cual esté sembrado, etcétera, ¿no? De eso ya hablamos anteriormente. Igual tenemos insumos y materiales, mano de obra y costos indirectos. Y los ejemplos casi son los mismos, ¿verdad? Porque son procesos sumamente similares y relacionados. Estos dos primeras etapas o subetapas están amarradas en el sentido de que prácticamente forman una sola, aunque las vamos a tratar contablemente por separado, pero ahí la planta, la suma de estas dos etapas es la que va, el costo que acumulen estas dos etapas se va a trasladar a la siguiente, ¿verdad? Aquí se suman ambas y se pasan a la siguiente etapa. Siempre en este momento, todas las plantitas y todo lo que se ha gastado en ellas se considera un activo también en etapa está en la etapa de desarrollo todavía. O sea, ahorita ese café, ese arbolito de café todavía no va a producir. Vamos a la siguiente subetapa, la subetapa 3, que se llama preproducción. ¿Verdad? Esta etapa de preproducción dura un promedio de 4 años. Después de pasar las otras dos, ¿verdad? Pasan 4 años más, que es parte de esta etapa en el punto donde los piloncitos, que ya hablamos de los pilones, ya el arbolito ya tiene cierta altura. Entonces es momento de trasladar los arbolitos a la plantación donde ya van a quedar de forma definitiva, ¿verdad? Ahí va a ser el cafetal propiamente dicho.
Y ahí van a pasar entre 4 a 5 años desarrollándose, siguiendo en el desarrollo, ¿no? Esta etapa tampoco hay producción, por eso se llama preproductiva o preproducción. Y todos los costos que genera esta etapa, este centro de costos, van a ir al centro de costo llamado plantaciones en desarrollo. Y igual se va a seguir considerando como un activo todos los costos que acumule. Recuerde que lo que se acumula en las dos etapas anteriores se va a trasladar entonces a plantaciones en desarrollo. Obviamente, contablemente hay que hacer un movimiento que implicaría cargar plantaciones en desarrollo y abonar semillero y vivero, ¿no? Todos los costos acumulados en semillero y vivero se van a trasladar a plantaciones en desarrollo. Por lo tanto, abonaríamos todo lo que es de vivero y todo lo que es de semillero y se lo cargaríamos a plantaciones en desarrollo. Y ahí, obviamente, van a haber otras 3, al igual que en la anterior, que no las mencioné, son similares. Preparación de la tierra, hay que preparar la tierra, luego viene la parte de la siembra y luego el mantenimiento, pues que es toda la actividad que hay que estarle dando al cafetal, podándolo, fertilizándolo, aplicando algún tipo de plaguicida, etcétera. Todo lo que implica darle mantenimiento al cafetal. E igual ahí van a ver una serie de insumos y materiales que son prácticamente lo mismo. Mano de obra, ahí cambia un poquito, siembra de plantillas, siembra de árboles de sombra. Hay que aclarar de que en este caso se siembran árboles de sombra temporales, ¿verdad? Porque a la larga habría que sembrar más. Generalmente los árboles de sombra que se utilizan en los cafetales son, por ejemplo, el pepeto, ya lo habíamos mencionado, parece en una clase anterior. Más que todo, todas las variedades de pepeto, paterna, cujín y todas esas variedades sirven de sombra. También árboles de sombra semipermanentes, también árboles que sirvan de rompavientos. Los rompavientos son árboles que se siembran alrededor del cafetal para que cuando hace viento, en la época sobre todo de octubre o noviembre, que son los vientos más fuertes, estos árboles protejan al cafetal, porque si el aire pega, como decimos en buen salvadoreño, de manera directa sobre el cafetal, lo que hace es botar el café, y el café cuando cae al suelo se degrada, ¿no? O sea, no es el mismo café que se corta directamente del árbol. Entonces, ese café que cae al suelo se le llama pepenar, ¿verdad? El pepenado, que es recoger el café que está en el suelo. Y ese café generalmente, como se cae bien verde o a veces se cae sazón, como le llamamos, no está en su punto, entonces a veces es un café que se vende bajo otro esquema de calidad, ¿no? Entonces, es importante proteger el cafetal contra el viento para evitar pérdidas anticipadas de café. Y ahí están los gastos, los costos, perdón, que igual serían activos, ¿verdad? Iríamos acumulando activos. Y todo lo que acumule plantaciones en desarrollo y que viene arrastrándolo de semillero y de vivero, o sea, ahí se unen las 3 cosas. Al pasar los 4 años, eso se traslada ya a cultivo permanente, que sería ya la etapa donde el café ya va a ser productivo. Entonces llegamos a la segunda etapa, que es la etapa productiva, porque en la anterior estábamos en la etapa de desarrollo, aquí estamos en la etapa productiva, y tenemos acá que en la etapa productiva, que tiene una duración de entre 20 a 25 años, que es lo que se calcula que un cafetal puede vivir productivamente. Podría seguir más allá de 25 años, pero ya no produce o ya no da la cantidad suficiente de café. Por esa razón es que debe haber un proceso de renovación, en el sentido de que no vamos a esperar a que el cafetal envejezca y llegue a los 25 años para comenzar a preparar un nuevo cafetal. De hecho, el ejercicio que les va a quedar, que yo les digo de una vez, soy sincero, es un ejercicio fuerte, largo, pesadito, pero es la nota de laboratorio y la nota del parcial. Ahí va a ir explicado todo en el planteamiento de la prueba, todas las reglas que ustedes van a ir a aplicar. Sin embargo,
yo les voy a ir adelantando algunas cositas para que ya de una vez desde mañana que reciban el documento comiencen a trabajar. No le den largas, ¿verdad? No le den largas. Empiecen lo más pronto posible a desarrollarlo. Entonces, en el ejercicio vamos a tener situaciones como cafetal que está en producción y también vamos a tener paralelamente un nuevo cafetal. Es decir, que va a haber un proceso de renovación del cafetal para que veamos todas las etapas del proceso, ¿no? Más adelantito, aquí mismo, vamos a ver cómo se da este proceso que les acabo de explicar a nivel contable. Entonces, ya cuando llegamos a la etapa productiva, los costos son los mismos, ¿no? Se llaman costos de explotación. Y son insumos y materiales, mano de obra y costos indirectos. Pero cambian las fases dentro de la etapa, porque hay dos fases que son mantenimiento, que es lo que ya habíamos mencionado, que el cafetal se mantenga libre de plagas, hacerle el desije que se le llama, la poda para que el árbol no crezca de manera indefinida, sino que se aparre, mantenimiento de los árboles de sombra, el agobio, que el agobio consiste en doblar las ramas para que la luz entre hasta la parte más interna de la planta, porque si nosotros no hacemos el agobio, o sea, no abrimos la planta, no recibe suficiente luz y recuerde que la luz solar es indispensable para el proceso de la fotosíntesis que todas las plantas verdes tienen para poder generar la clorofila. Y la clorofila prácticamente es la sangre del arbolito. Entonces necesita sol, porque recordemos que parece contradictorio, o sea, necesitamos sombra para el cafetal, pero tampoco lo podemos dejar a oscuras todo el tiempo. O sea, en algún momento el cafetal debe recibir luz solar. Entonces, es bien delicado, o sea, cultivar café no es fácil. Es una actividad sumamente complicada y de ahí pues que haya perdido su vigencia por el hecho de que ya no es tan rentable. Es decir, todo lo que invierte el caficultor para poder mantener el cafetal y cosechar y todo lo demás, ya no compensa los ingresos que puede tener al vender el producto. Entonces, acá solamente tenemos dos fases que son el mantenimiento y la recolección. El mantenimiento ya lo explicamos. Bueno, ahí hay prácticamente materiales como fertilizantes orgánicos, dice ahí, fungicidas, herbicidas. Los fungicidas son para los hongos, hongos que pueden dañar a la planta. El herbicida, pues para matar la mala hierba. Y luego la mano de obra, pues la poda, el agobio que estábamos mencionando, la poda de los árboles de sombra, porque también hay que podarlos para que se aparren. Y luego los costos indirectos, que pues ahí tenemos algunos otros como depreciaciones de edificios, de vehículos. No es que eso sea no es único, no sé, estoy poniendo ejemplos para que vea todo lo que va dentro de los costos indirectos. Nosotros sabemos que la depreciación es un costo indirecto porque no es ni materia prima, en este caso no es insumo, ni tampoco es mano de obra. Y en la recolección hay algo bien interesante, pues que no aparecen insumos y materiales, que no es que no se utilicen, pero son bien prácticamente insignificantes, ¿no? La recolección es la corta del café y eso más que todo lo que más consume la recolección es mano de obra, porque ahí se contrata personal de temporada. Generalmente los que cortan el café no son los mismos que lo mantienen. En las fincas, allá por el mes de octubre, yo recuerdo de que yo vivía ahí en la zona de San Ramón, ahí en las faldas del volcán, y cuando ya terminaba las clases ahí a finales del mes de octubre, como terminaban antes, nos decían, yo nunca quise ir porque a las 3:30 de la mañana había que levantarse en época donde ahí sí hace frío, bueno, hacía frío al menos en esa época, y subir a ese volcán. Nunca quise ir, yo tenía como 10, 11 años y además no me dejaban ir, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Entonces, pero yo me recuerdo que los hipotes, algunos más grandecitos que habían estudiado en la escuela, iban al volcán a cortar café. Entonces, insumo y material es bien mínimo, lo que se da casi todo es a nivel de mano de obra, como la corta de café, la pepena, ya hablamos de la pepena, la repela y el pesado de café. Y
pues en los costos indirectos tenemos canastos y sacos, que es lo que se utiliza para poder recoger el café, porque el cortador, pues generalmente es un canasto. Ese canasto se lo ponen aquí en la parte del hombro, como que es, sí, se lo ponen a un lado y van cortando y ahí lo van echando el café. Requiere cierta habilidad la corte del café. No se debe quebrar las ramas. Si usted lo ven que quiebra ramas para cortar el café, ya no lo dejan llegar. Eso le llaman trasquilar ellos en su jerga. Es cortar las ramas de café a la hora de cortarlo. Eso no se debe hacer porque el café, la plantita está sufriendo una merma, pues, porque está quebrando las ramas. Y luego eso se mete en sacos y luego se lleva a pesar a la báscula. Y ahí ya le dicen tanto peso, tanto le toca, ¿verdad? Porque pagan por arroba. El café normalmente lo pagan por arroba. Recordemos, por eso dejamos el trabajo aquel, 4 arrobas hacen un quintal de café. No sé cómo lo estarán pagando ahorita, pero era bastante poco lo que les pagan. Bien. Lo único que cae a las 10 de la mañana, ya vienen de regreso, ya con su pistillo, ¿verdad? Para los estrenos, decían los hipótesis, los estrenos de diciembre, ir a cortar café. Bueno, vamos ahora a ver esto mismo, pero ya más contablemente, o sea, cómo es que se da el proceso. Entonces vamos a hablar del traslado de costos. Tenemos acá el proceso contable de las etapas del café. Hablamos de las primeras 2 etapas, que era semillero y vivero. Ya explicamos en qué consisten, con sus respectivos costos. Estas 2 etapas son gemelas, aunque no se dan al mismo tiempo, ¿no? Primero semillero, después vivero. Pero los costos que acumula cada una de las etapas se van a sumar al final, después de que termina las 2 etapas, se suman. Y esto se va a trasladar a el centro de costo llamado plantaciones en desarrollo, que dijimos que es etapa de 4 años que el arbolito termina de crecer. Ahí van sus respectivos costos. Y acá hemos hecho una pequeña ilustración de una T de mayor. No es una T propiamente dicha, pero aquí lo que dice, bueno, todos los costos acumulados, ¿verdad? De tanto de lo que viene de vivero como viene de semillero se cargan aquí y se le siguen cargando más costos, todos los costos adicionales que se le van a cargar a plantaciones. Cuando ya termine la etapa de desarrollo, los pasamos ya, hacemos el abono y lo trasladamos a cultivos permanentes. ¿Ah? Cultivos permanentes que acá hacemos el traslado. ¿Qué le vamos a cargar a cultivo permanente? Los costos acumulados de semillero, más vivero, más plantación en desarrollo. Todos esos costos acumulados de las 3 etapas anteriores llegan al final a cultivos permanentes. A partir de ahí, ya es un activo biológico diferente, ya es una plantación en producción y por lo tanto, todos los costos que generen los cultivos permanentes como insumos, mano de obra y costos indirectos, ya no se le van a cargar a las plantitas. Ya las plantitas ya están desarrolladas, ya están en capacidad de producción y por lo tanto todos esos costos acumulados por el cultivo permanente se van a cargar a la cuenta o al centro de costo llamado costos de explotación. En costos de explotación, ¿verdad? De ahí en adelante todos los cultivos permanentes generan insumos, mano de obra y costos indirectos van a ir a costo de explotación y obviamente todos estos costos de explotación se le van a cargar a la cosecha. Ya no van a ser considerados activos, sino que se van a llevar al costo para que luego sean deducidos a través del estado de resultados de los ingresos que haya generado la venta de café y determinar la utilidad o la pérdida. Entonces ahí es de forma muy resumida cómo se da el proceso de traslado desde las, ¿cómo se llama? Desde el semillero y el vivero, pasando por plantación en desarrollo, hasta llegar a cultivos permanentes. Y
Cuando ya estamos en cultivo permanente, todos los costos que se generen van a ir a costos de explotación y eso se le va a cargar a la cosecha. Eso es más o menos lo que usted va a hacer en el trabajo que le voy a dejar, ¿verdad? Estoy adelantando algunas cositas para que nos quede claro, aunque iba a ir, voy a tratar de que vaya bien explicado lo que van a hacer. Ahora bien, hay un fenómeno que se da en las plantaciones de café, que tiene que ver con el hecho de que, ya les había adelantado un poco, el ciclo productivo del café no es coincidente con el año fiscal. Ese es un problema que muchas actividades agrícolas, sobre todo, tienen y han tenido históricamente. Y cada época han tratado de resolver las autoridades de alguna manera diferente. ¿Por qué razón? Porque generalmente el periodo productivo del café, que es un año, pero no es un año que va del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que es un periodo que va del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente. De esa manera, del 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente. Hubo una época donde fiscalmente se crearon los famosos periodos especiales. Entonces se decía, bueno, esta es una empresa agrícola, entonces su periodo fiscal va a ser del 1 de abril al 31 de marzo. Entonces van a declarar allá por el mes de junio y hasta ahí van a pagar sus impuestos, porque hasta ahí van a generar los ingresos de todos los costos que han acumulado durante todo ese año productivo, no año fiscal. Pero luego en los años 90 vino la famosa reforma neoliberal, como se le ha dado en llamar. Llegó el Partido Arena al poder, empezaron a hacer una serie de modificaciones a las leyes, sobre todo en materia económica, para poder fortalecer el modelo neoliberal que ellos traían, privatización de un montón de instituciones, bueno, ahí creo que con Erika y Claudia vimos en la contabilidad bancaria algunas de esas medidas. Entonces, se eliminaron los periodos especiales. Entonces, ya no hay periodo especial y tienen que declarar el 31 de diciembre, pero podemos hacer un artificio contable para poder generar de manera correcta los ingresos y los gastos. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacemos, estaríamos cruzando ingresos de un año con los costos del otro. Y entonces ahí no habría una correspondencia entre los ingresos de un año y los ingresos del otro. ¿Por qué? Porque la cosecha 2021, más bien la cosecha 2022, se cosecha a finales del 2021, se vende en el 2022, pero la mayor parte de los costos quedan en el 2021. Entonces los costos quedan atrás en el año 2021 y los ingresos se generan hasta el 2022. Entonces, si nosotros cerramos cabal en el año 2021, estaríamos cruzando costos 2022 con ingresos 2021, porque esos costos le corresponderían a la cosecha del año 2022. O sea, va trazada la cosecha. Entonces, para evitar esa situación, vamos a hacer el siguiente artificio, que también lo vamos a hacer en el trabajo. Veamos acá. Y aquí tenemos 2 años, el año 2021 y el año 2022. Entonces, nosotros tenemos los costos de explotación del año 2021, pero que corresponden a la cosecha 2022. Quiere decir que cada año van a haber 2 tipos de costos. Los costos del año que va corriendo y los costos del año siguiente. Porque va a haber costos que le corresponden a la cosecha del año que viene. ¿Verdad? Entonces, habría que todos los costos que se dan durante el año 2021, nosotros los vamos a llevar a costos de explotación. Pero luego cuando termine el año vamos a trasladar esos costos a una cuenta de activo que se llama costos de café cosecha futura año 2022. No se llama así la cuenta, sino que así la damos a conocer acá. O sea, usted va a dejar capitalizados los costos, no los va a liquidar contra ingresos en el año 2021, sino que los va a dejar guardaditos para el año 2022 como un activo. Entonces va a abonar los costos de explotación y va a cargar costos de cosecha futura.
Cuando reabra el año 2022, usted va a abrir nuevamente los costos de explotación. Va a cargar los costos de explotación nuevamente y va a abonar esta cuenta de cosecha futura. O sea que esa cuenta va a quedar liquidada. Y reabre costos de explotación como 2022. Y luego, cuando ya llegue la cosecha, entonces todos los costos que venía arrastrando del año 2021, más los costos del año 2022, que usted le va a seguir agregando porque terminó el 2021, pero no es que usted deja de gastar en esa cosecha que va a tener. Sigue cosechando en los primeros meses del año, sigue dándole mantenimiento al cafetal, entonces se generan más costos de explotación de la cosecha 2022 y obviamente eso se le carga directamente a la cosecha 2022. Repito, todos los costos que se generan durante el año anterior, en el año 2021, se van a llevar a costos de explotación, año 2021. Al terminar el año se trasladan a costos de cosecha futura, se guardan como activos y cuando se reabre el 2022 lo volvemos a llevar a costos de explotación y le seguimos agregando los costos que se generen en esos 3 meses que se va a dar la cosecha y la venta. Y al final, pues vamos a declarar en ese año cabalito los costos del 2022 que incluyen parte 2021 contra los ingresos de la cosecha 2022. La idea es que cada periodo tenga sus propios costos y sus propios ingresos. Recuerden que hay un principio de periodo contable, aunque aquí no es un periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que es el periodo productivo de este cultivo, que ya lo había explicado desde las primeras clases, de que el problema más grande que hay es, ¿cómo se llama? Coordinar los tiempos productivos del cultivo propiamente dicho con los tiempos fiscales, que no coinciden en la mayoría de los casos, ¿verdad? Si usted siembra algodón, siembra caña de azúcar u otro tipo de cultivos, siempre va a haber un desfase en cuanto a lo fiscal con respecto a lo natural. Entonces, esta es una forma de tratar de conciliar, por decirlo de esa manera, lo contable con lo natural, ¿verdad? Porque no coincide. Vamos a quedarnos ahorita, vamos a cerrar porque me estoy quedando sin batería. No tengo conectada la máquina. Para que luego entremos a nomás cerrar la sesión, reabrimos y vamos a ver el catálogo de cuenta y el sistema de codificación y seguir ampliando un poco cómo usted va a armar ese ejercicio. Yo ya le voy a plantear un bosquejo de cómo va a ser ese ejercicio que le voy a dejar. Entonces, vamos a cortar ahorita y luego nos reconectamos.